La estación de tren zumbaba con vida, una cacofonía de voces mezclándose con el rítmico traqueteo de los trenes llegando y partiendo. Las despedidas y reencuentros se sucedían, con esperanza y tristeza. Entre la multitud, una madre abrazaba una cajita desgastada con manos temblorosas. «No hagas nada, valiente», instó, su voz tensa mientras miraba a su hijo. Aunque él se mantenía alto ante ella, todavía era el niño soñador que había criado. El hijo esbozó una sonrisa forzada. El agudo silbido del tren cortó el ruido, un recordatorio del tiempo que se escapaba. Se inclinó y la abrazó, como si intentara calmar la tormenta de temor que giraba dentro de él. «Toma esto», ella presionó la caja en sus manos. «Nunca lo abras. Pero si te capturan, dáselo como un regalo». El chico tomó la caja de su madre. «¿Me lo prometes?» «Lo prometo», dijo, sintiendo el peso de sus palabras. Miró a su hermanita en su silla de ruedas, con ojos grandes e inocentes. Se inclinó y la besó con suavidad en la frente. «Sé valiente», susurró ella, su sinceridad atravesando el ruido circundante. El silbato del tren chilló nuevamente, y el chico retrocedió con pesar, agitando un último adiós. El tren se puso en movimiento con un tirón, alejándolo de todo lo familiar hacia lo desconocido. El aire del campo de batalla estaba lleno de humo y olor a pólvora. El joven, envejecido prematuramente por la guerra, apretó con fuerza su rifle. Por más que lo intentara, el sonido de las explosiones y los disparos ahogaban todos los pensamientos de caza, mientras la batalla se desataba a su alrededor. «Agáchate», una voz gritó, y él se lanzó a una trinchera cuando una explosión sacudió la tierra cercana. El joven luchó ferozmente, con la adrenalina fluyendo en su cuerpo. Cada encuentro era un borrón de movimiento e instinto, cada momento una línea delgada como una navaja entre la vida y la muerte. En plena batalla, el ruido de la guerra se desvaneció, dejando solo los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Vio caer a sus camaradas, uno por uno, sus vidas extinguidas en un instante. Fue una marea implacable de violencia, y él fue arrastrado junto con ella. Pero en un instante, todo se transformó. Una explosión lo catapultó hacia arriba. Aturdido y desorientado, alzó la mirada para ver a los soldados enemigos acercarse, con rostros de sombría determinación. Antes de que pudiera reaccionar, lo apresaron, arrastrándolo a él y a los pocos otros soldados que aún estaban vivos lejos del campo de batalla, que habían defendido tan ferozmente. Los soldados lo arrastraron por el barro, y él alzó la mirada. Sus ojos borrosos apenas le permitían ver a dónde lo llevaban. Hacia una gran trinchera, donde ya estaban alineados otros soldados. Observó cómo les disparaban sin previo aviso, y caían de espaldas en la fosa común. Las palabras de despedida de su madre de repente resonaron en sus oídos. «Entrégaselo como obsequio». «Espera», gritó roncamente el joven. «Por favor, espera. Tengo algo que ofrecerte». Los soldados que lo arrastraban se detuvieron de repente y se miraron escépticos. «¿Qué quieres decir?», exigió uno. «¿Tienes información?». «Tengo esto», dijo, sacando la pequeña caja de su bolsillo, la que su madre le había dado. La que había logrado mantener segura consigo todo este tiempo, a través de innumerables batallas y cientos, quizás miles de millas de guerra. Los soldados se miraron de nuevo y su escepticismo se convirtió en burla. Los dos hombres comenzaron a reír, mientras uno de ellos arrebataba la caja de las manos del joven. Sin pausar, abrió la caja, lanzando la tapa de madera al suelo. «¿Qué es esto? ¿Un tesoro?», preguntó burlonamente. El objeto en la caja brillaba a la luz. No era un tesoro en absoluto, solo una simple cuchara de plata. Dejó de reír. «Bien, como recompensa, no morirás. Al menos no aquí». El joven no tuvo tiempo para cuestionar lo que esto significaba. Sin embargo, ya que un golpe inmediato en la parte posterior de su cabeza lo envió a una profunda y oscura negrura. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró en una celda húmeda y oscura, con una risa estruendosa resonando en las paredes. Los soldados que lo capturaron en el campo de batalla estaban sentados con otros, hablando en su lengua nativa. El que había arrastrado al joven comenzó a representar una pantomima del joven, ofreciéndole la caja, para gran diversión de sus compañeros soldados. El joven observó a través de las barras de su celda cómo el soldado ahora metía la mano en la caja y agarraba la cuchara,
sosteniéndola como un trofeo de guerra, mientras el grupo reía cada vez más fuerte, ninguno más que el que sostenía la cuchara. Sin embargo, su risa se detuvo abruptamente y un fuerte crujido resonó en la habitación más fuerte que cualquier bala. El cuerpo del soldado se retorcía grotescamente, su columna vertebral se doblaba hacia atrás con un chasquido antinatural. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico se apoderó de su rostro antes arrogante, antes de que se desplomara al suelo. Los demás soldados jadearon y retrocedieron horrorizados por lo que vieron. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron desviar la mirada. Su compulsiva curiosidad los obligó a todos a seguir mirando el cuerpo retorcido de su amigo, o, más específicamente, la cuchara que aún apretaba en su mano. Lentamente, con cuidado, uno de los soldados avanzó, se arrodilló y alcanzó la cuchara. Tuvo que esforzarse para quitarla de la mano paralizada de su camarada. Cuando agarró el mango, otro crujido resonó, aún más fuerte, mientras veía su columna doblarse en un ángulo perfecto de 90 grados. El soldado y su cuchara cayeron al suelo, uno cerca del otro. Pero los otros soldados no corrieron. Al igual que su amigo, uno por uno, cada uno observó a su vez cómo otro recogía la cuchara, y de inmediato al tener un agarre firme, vieron cómo su cuerpo se contorsionaba hacia atrás en un ángulo recto. El joven estaba incrédulo ante la situación. Soldado tras soldado observaba, esperando su turno para ser doblado hacia atrás, hasta que finalmente, solo quedó uno. Luchó, intentando resistir el extraño impulso de agarrar la cuchara maldita. Pero no pudo. Él también se unió a sus camaradas. Su columna vertebral se rompió cuando su cuerpo cayó al suelo. Al caer el último soldado, la cuchara también cayó, aterrizando cerca de la celda del joven. De repente pudo sentir que le llamaba. No solo quería sostener la cuchara, lo necesitaba. Si solo hubiera extendido la mano a través de las barras de su celda, casi podría tocarla. Gritos en un idioma que apenas entendía resonaban desde el pasillo. Poco después, la puerta del cuarto húmedo se abrió bruscamente con un gran estrépito. Un grupo de soldados con uniformes distintos irrumpieron en donde lo tenían cautivo. Un soldado observaba a los otros que yacían retorcidos y destrozados en el suelo. ¿Qué diablos pasó aquí?, exclamó. Su mirada se posó en la cuchara de plata. Cuando el soldado curiosamente alcanzó la cuchara, el sargento inadvertidamente la pateó y señaló la celda del joven. «Sáquenlo», ladró. Su orden activó de inmediato a los soldados. «Por favor, la cuchara», gritó el joven, su voz desesperada y frenética. Pero los soldados no comprendían su idioma. Estaban muy ocupados buscando las llaves de su celda en los bolsillos de los soldados caídos. «Cálmate, estamos tratando de ayudarte, hijo», respondió el sargento molesto. Al final, un soldado halla las llaves. La puerta de su celda se abre de golpe y el joven se tira al suelo. Los soldados aliados se miraron incómodos. Inicialmente creyeron que el joven se arrodillaba en agradecimiento por haber sido salvado. En lugar de eso, rebuscaba desesperadamente algo en el suelo de tierra. Uno de los soldados sostuvo la cuchara por la punta del mango y dijo: «Creo que está buscando esto». Los ojos del joven se ensancharon. «¡Eso es mío!», gritó lanzándose hacia él. Varios soldados aliados agarraron al joven, inseguros de sus intenciones, pero a medida que él se movía, el soldado con la cuchara apretó instintivamente su agarre sobre ella. Un fuerte crujido perforó el aire. Todos se volvieron justo a tiempo para ver al soldado aliado doblarse hacia atrás en un perfecto ángulo de 90 grados. Su rostro se contorsionaba de dolor y sorpresa mientras caía al suelo. Una ola de curiosidad compulsiva se propagó entre los soldados mientras observaban la escena. Uno a uno, todos se acercaron a la cuchara. Su sargento, un experimentado agente de SCP que había decidido unirse a la lucha contra la tiranía y cuyo largo servicio con la fundación le había dado experiencia con anomalías extrañas, lanzó un comando agudo. «¡Déjalo!», gritó, atrapando a uno de sus hombres cuando casi tocaba el mango con sus dedos. «Todos retrocedan». La urgencia en su voz despertó a los soldados. Instintivamente se hicieron a un lado, creando espacio entre ellos y el siniestro aura de la cuchara. Con cautela, el sargento se arrodilló y metió la cuchara en la caja de madera. Sus movimientos eran precisos y firmes. Mientras el joven observaba al sargento cerrar la tapa de la caja, no pudo evitar reírse amargamente para sí mismo. El mismo objeto que estaba destinado a protegerlo, casi se había convertido en el presagio de su muerte. Este objeto aparentemente inofensivo, ahora clasificado como SCP-463, es engañosamente simple, una cuchara que dobla a sus víctimas.
Al ser agarrado por manos humanas, su columna vertebral se dobla en un ángulo de 90 grados debajo de la vértebra torácica T6, provocando una muerte casi instantánea o parálisis severa. Sus efectos son inmediatos e inevitables. Ningún equipo de protección puede prevenir las violentas contorsiones. A pesar de su apariencia mundana, SCP-463 ha cobrado varias vidas durante las pruebas. Curiosamente, solo afecta a los humanos, sin mostrar propiedades inusuales cuando lo manipulan sujetos no humanos. Incluso el contacto indirecto, como a través de guantes, no hace nada para reducir su impacto mortal, lo que sugiere que la cuchara posee algún tipo de gatillo psíquico o anómalo. Los investigadores de la Fundación SCP han analizado exhaustivamente a SCP-463, utilizando imágenes de neutrones, resonancia magnética y otros métodos, pero aún se desconoce la verdadera naturaleza de su efecto letal. Todo lo que pueden observar son los horribles resultados: una contracción muscular repentina y violenta que dobla el cuerpo humano de manera antinatural. Hoy, SCP-463 está alojado en un sitio de contención seguro, en una vitrina de vidrio reforzado. El transporte y manejo están estrictamente regulados, y se prohíbe al personal interactuar directamente con la cuchara bajo cualquier circunstancia. Tras un incidente durante las pruebas, se prohibió la comida y los utensilios cerca del área de contención de SCP-463, aunque los detalles exactos siguen clasificados. Que esta historia sirva como recordatorio. Incluso los objetos más simples y ordinarios pueden ocultar un peligro inimaginable. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que algo tan simple como una cuchara podría convertirse en una anomalía tan mortal? Ahora, echa un vistazo a otra entrada de los archivos del Dr. Bob y suscríbete mientras exploramos más a fondo los archivos clasificados de la Fundación SCP.